Buenos días, este video va dirigido a todo el personal estudiantil y personal como tal que labora en el IFIT. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con una importancia epidemiológica que cada vez va ganando una gran magnitud y tiene que ver con algo que se llama prevención de las dislipidemias. Cuando hablamos de prevención de las dislipidemias, hablamos de que es un cuadro clínico en el cual vemos un aumento de valores principalmente químicos, en este caso, que tiene que ver con 4 factores importantes. Estos 4 factores son 1. Triglicéridos, 2. Colesterol total, 3. La presencia de algo que se conoce como dislipidemia mixta y 4. Un valor que nosotros conocemos y que es muy común, que se conoce como colesterol bueno o HDL. Es importante que todos tengamos en cuenta varias situaciones. De estas situaciones me refiero a que todo el mundo siempre vive hablando y vive generando como cierta conmoción con respecto a sus niveles de colesterol. Los niveles de colesterol, los niveles de lípidos a nivel de la sangre se pueden ver, como les acabo de mencionar, desde varios puntos de vista. Pero médicamente hablando, lo relacionamos todo el tiempo con sintomatología que puede ser muy variable. Normalmente cuando tú tienes un problema en el cual tú ves la situación en que el paciente presenta, por ejemplo, mareos, vértigos, sensaciones de dificultades respiratorias, sensaciones de cansancio, siempre se relaciona con el probable evento de que el paciente tenga un cuadro de dislipidemia. Y lo primero que te dicen es: por favor, ve al médico, pide que te hagan unos exámenes de laboratorio para mirar cómo tiene su colesterol. Resulta que el colesterol, cuando nosotros lo enfocamos desde el punto de vista médico, se tiene que ver desde varias aristas, como las 4 que les acabo de mencionar, principalmente porque el colesterol está relacionado con algo que se conoce como riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular lo podemos medir de diferentes maneras, pero uno de los puntos importantes a determinar es el colesterol del paciente o su perfil lipídico. Cuando hablamos del perfil lipídico tenemos que conocer que lo podemos enfocar desde varios puntos de vista y tiene que ver con una cantidad y serie de exámenes que en la parte médica solicitamos para nosotros ir evaluando poco a poco la situación y evolución de un paciente desde el punto de vista de sus dislipidemias. Ahora, hay algo importante. Las dislipidemias las podemos considerar desde 2 puntos de vista, desde que sean primarias o secundarias. Cuando se refieren a un factor primario, se refieren principalmente al hecho de que los pacientes tengan una alteración genética importante para presentar una dislipidemia. ¿Por qué es importante el factor genético? Porque es que cuando yo hablo de dislipidemias y me enfoco sobre la parte de la hipercolesterolemia como tal, en estos casos niveles de LDL elevados, que significa lipoproteínas de baja densidad, en estos casos en específico es importante porque la mayoría de las causas que se presentan o la causalidad es genética. No es porque el paciente esté comiendo mal, no es porque yo tenga un factor extra que me lleve a eso. No, normalmente, obvio, el factor ambiental puede generar y desencadenar que yo termine con una dislipidemia mayor, pero no significa que sea la principal causa del factor como tal, del aumento de esa dislipidemia o el aumento de ese colesterol LDL. Estamos hablando del colesterol LDL. Entonces es importante conocer si tenemos un factor primario o un factor secundario. ¿Por qué? Por lo que acabo de mencionar, principalmente las hipercolesterolemias tipo elevación de LDL son de características primarias. ¿Sí? Características primarias, es decir, características que son principalmente de características genéticas. Ahora, el segundo punto, las características o de características secundarias. Cuando hablamos de las dislipidemias de origen secundario, pues tienen que ver principalmente con factores ambientales, es decir, la forma en la que la persona se alimenta normalmente, la forma o la calidad de vida que lleva, sus hábitos alimenticios, sus hábitos de ejercicio, bueno, toda esa situación que me puede llevar a generar un aumento de mis niveles de lípidos en sangre.
En este caso nos vamos para otra gran arista. Digamos que, como les mencioné, tenemos 4 aristas, ¿cierto? Que tenemos una elevación de LDL o colesterol elevado, que eso se conoce como hipercolesterolemia. 2, un factor que sea hipertrigliceridemia. 3, aquellas que son mixtas. Y 4, cuando tengo el HDL bajo, que significa lipoproteína de alta densidad, o conocido, digámoslo así coloquialmente, como aquel colesterol bueno, que de eso vamos a hablar ahorita más adelante, porque en realidad no es que tenga ese tipo de beneficios de los cuales todos nos han hablado. Entonces, como hablamos, las primarias se relacionan más con hiperlipidemia tipo colesterol alto o hipercolesterolemia. Entonces, factores genéticos más relacionados con hipercolesterolemia. Y factores secundarios están más relacionados con la hipertrigliceridemia o con esa dislipidemia mixta, que es el tercer factor del tercer tipo del que les acabé de hablar. Entonces, ante esa situación, tenemos ya que irnos hacia qué está pasando con la alimentación de mi paciente. Si la alimentación de mi paciente está desorganizada, yo muy seguramente voy a encontrar unos niveles de triglicéridos elevados. Asociado a esto, puedo encontrar también factores genéticos. Estamos hablando principalmente de que si tengo dislipidemia con cuadro de hipercolesterolemia, un factor genético. Y si tengo cuadro de hipertrigliceridemia o un factor mixto, tengo que considerar el factor ambiental, es decir, mis hábitos de vida, y de aquí vamos a partir en gran parte para generar una prevención. Hay varias cosas que la gente tiene que conocer y que tiene que ir quitándose de la cabeza con respecto a la alimentación que cada cual lleva. Si nosotros consideramos que los pacientes pueden llegar a presentar una hipertrigliceridemia, tenemos que saber que la mayoría de los pacientes que tienen triglicéridos elevados no es por la cantidad de aceite o grasa que coman. No tienen que ver los triglicéridos con esa elevación. La principal causa de que mis triglicéridos se eleven tiene que ver con mi alimentación por carbohidratos, mi alimentación por azúcares. Quiero que en esto seamos muy enfáticos, porque es importante que la gente deje de pensar que por consumir ciertos alimentos va a elevar sus triglicéridos, y eso no es cierto. La cantidad de triglicéridos que nosotros normalmente manejamos tendría que ser menor a 150. Los triglicéridos normales de una persona adulta tiene que ser menor de 150. Si yo tengo una elevación de ese valor, ya empezamos a hablar de que tenemos una hipertrigliceridemia. Si tenemos valores entre 150 y 500, eso me habla de que yo tengo un factor que puede llegar a ser incluso cambiable normalmente con hábitos alimenticios, pero cuando genero un valor por encima de ese valor de 500, el riesgo cardiovascular tiende a ser demasiado elevado y por ende se requiere de tratamiento normalmente farmacológico. No estoy diciendo que antes no se pueda llegar a requerir, todo depende también de la situación de mis otros niveles y de mi siguiente perfil lipídico. Si mi perfil lipídico se ve alterado en otras circunstancias, yo puedo llegar a requerir un manejo farmacológico, y eso es importante. ¿Qué pasa? Que valores que estén entre los 500 y los 885 o entre 450 y 885 generan un riesgo cardiovascular aumentado. Es decir, si yo tengo mis triglicéridos en ese valor, voy a generar un riesgo para mi salud cardiovascular. Mis cuadros clínicos pueden llevar a que yo presente cambios cardiovasculares, y eso es demasiado importante, porque los valores que superan los 885, en este caso encontramos pacientes que me pueden decir: doctor, yo encontré triglicéridos mayores yo tengo triglicéridos de más de 1500, de más de 2000, incluso tengo un familiar con triglicéridos mayores a 5000. Esos pacientes tienen otro tipo de riesgo. No tanto un riesgo cardiovascular, pero sí un riesgo de algo que se conoce como pancreatitis aguda, que es una patología que principalmente va a generar una inflamación de mi páncreas debido a esa cantidad de triglicéridos que yo estoy manejando. ¿Cuáles son las principales causas de que yo tenga una hipertrigliceridemia? En estos casos, como yo les hablé ya, tiene que ver un factor ambiental. Lo que yo consumo de carbohidratos eleva mis niveles de triglicéridos.
Si nos ponemos a desglosar parte o punto por punto de esta situación, vamos a encontrar que la principal causa de que mis carbohidratos estén elevados tiene que ver principalmente con el consumo de azúcares. Entonces, si el consumo de azúcares está elevado, yo puedo entender y sobreentender que los pacientes diabéticos, por ejemplo, tienen un alto riesgo cardiovascular porque normalmente sus triglicéridos pueden estar muy elevados o muy a la alta. ¿Por qué? Pues porque mis niveles de azúcares en sangre permanecen normalmente altos. Si yo tengo esa situación, puedo generar una hipertrigliceridemia. Algo importante, los pacientes diabéticos cuando están controlados tienen que tener su perfil lipídico, digámoslo, perfecto, ¿sí? Un paciente diabético que genera incluso aumento del riesgo cardiovascular tiene que tener su perfil lipídico perfecto. Punto importante, pacientes que sean diabéticos, que hayan tenido sintomatología cardiovascular o que tenga una enfermedad cardiovascular establecida, que haya presentado un infarto, tiene que tener niveles de triglicéridos y colesterol LDL con unas pautas muy marcadas. A estos pacientes se les conoce como riesgo cardiovascular extremo, es decir, tienen un altísimo riesgo de presentar cuadros como pueden ser infartos agudos de miocardio a repetición, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arteriosclerótica importante, y todo eso puede llevar a disminuir la calidad de vida de mi paciente. Entonces, volvamos otra vez y retomemos un poco la situación sobre los triglicéridos. Valores por encima de 885 me generan un riesgo para pancreatitis. Valores entre 450 y 885, y digámoslo así para que seamos más tajantes, valores por encima de 150 hasta 885 generan una elevación y un aumento del riesgo cardiovascular de mi paciente, y eso puede llevar a desencadenar un componente importante cardiovascular. Ahora, hay varias situaciones con respecto a los triglicéridos. Por favor, entiendan que el consumo de carbohidratos va a elevar el riesgo de hipertrigliceridemia. Si sus triglicéridos están elevados, no es por comer grasas, eso no desencadena hacia esa situación, pero sí el hecho de comer carbohidratos, comer jugos, tomar jugos, comer cosas que sean demasiado con azúcares refinados, eso lleva a que mis triglicéridos tengan una elevación importante. Entonces, lo siguiente, sería la cantidad de disminución que yo tengo que ir teniendo a través del tiempo. Normalmente le pueden decir, los triglicéridos son muy difíciles de bajar, y eso no es verdad. Si hay algo agradecido en cuanto a mis cambios en mis hábitos de vida, es mi perfil lipídico. Si yo tengo un perfil lipídico que esté alterado, tengo que hacer un control más o menos entre 4 y 8 semanas para verificar que el tratamiento que yo le estoy dando a este paciente sea el adecuado. ¿Por qué? Porque asimismo voy a lograr una disminución radical, rápida de estos factores, como por ejemplo la hipertrigliceridemia. Entonces, bajar los triglicéridos es algo que podemos hacer, digámoslo así, a corto plazo, y el paciente lo va a ver reflejado rápidamente en la evolución clínica que él presenta. Y cómo se va presentando también, por supuesto, su riesgo cardiovascular. Ahora, vamos a irnos hacia el otro punto y después vamos a hablar principalmente de los cambios que tenemos que ir haciendo para poder lograr y mejorar nuestra calidad de vida con respecto al perfil lipídico, que me imagino que todos tienen bastantes preguntas y bastantes consideraciones con respecto a esto, y consideraciones que son muy válidas, que puede presentarse pues como tal en la conversación cotidiana de las personas. Entonces, hay otro punto importante. Ese otro punto importante tiene que ver con algo que se llama colesterol. El colesterol se puede ir desde varios puntos. Entonces tenemos colesterol conocido como colesterol bueno. Ese colesterol bueno ustedes lo van a encontrar en el momento de revisar sus exámenes, si alguno lo tiene, que se conoce como colesterol HDL. Este colesterol bueno se le ha adjudicado muchos beneficios. Entre ellos, disminuir la cantidad de placa aterosclerótica, disminuir el riesgo cardiovascular. Bueno, hay otro punto importante que viene a ser el colesterol de baja densidad o LDL, o considerado como colesterol malo.
Esto sí que tiene una gran implicación epidemiológica, ya que disminuir como tal los niveles de LDL de un paciente van a generar que el paciente como tal tenga una evolución clínica adecuada sobre su riesgo cardiovascular. Si yo tengo unos niveles de LDL que pueda disminuir, que pueda afectar directamente esos niveles en sangre del paciente, yo voy a lograr que se disminuya el riesgo cardiovascular de mi paciente. Entonces, si yo tengo niveles de LDL, los niveles que tengo que tener normalmente tienen que ser por debajo de 130, y eso es una meta establecida para cualquier persona de la población que no tenga ningún riesgo cardiovascular. Pero si yo tengo colesteroles LDL que estén por encima de 190, como yo les comenté, tengo que comenzar a verificar qué factor primario puede alterar esa condición clínica. Entonces, es importante, yo tengo un factor primario, es decir, un factor genético que está generando que mis arterias se llenen de colesterol. Eso no significa principalmente que sea por lo que yo consumo, no, significa que tengo un factor genético importante, que si asociado a eso le agrego un factor ambiental, como puede ser el hecho de comer de una manera desordenada, además de eso, alto en grasas que no son buenas para tu salud, como son las grasas vegetales, como son las margarinas, como son las grasas que tienen, con las cuales consumimos normalmente los fritos que se dan todos los días en las calles, toda esa cantidad de grasas que no son buenas para nuestra salud, y además de eso tengo un factor genético importante y le sumo un factor ambiental, pues resulta que estoy generando que mi compromiso a nivel cardiovascular sea mayor. Si yo tengo un compromiso cardiovascular mayor, significa que mi LDL está hacia arriba. Los niveles normales de un paciente tienen que estar sin riesgo cardiovascular por debajo de 130. Pero digámoslo que si somos unas personas que son muy meticulosas con respecto a los niveles de LDL de un paciente, o estamos generando un cambio a nivel cardiovascular de un paciente, sus niveles tendrían que estar por debajo de 40. Hay dos guías importantes y vamos a hablar principalmente del riesgo cardiovascular. Hay dos guías importantes que tienen que ver, la guía europea y la guía americana. Si hablamos de la guía europea y hablamos de un riesgo cardiovascular extremo, como fue el que yo les expliqué ahorita, que es aquel paciente que es diabético con un factor importante a nivel o asociado de una enfermedad cardiovascular establecida o reciente, los niveles de LDL de ese paciente, según la guía europea, tendrían que estar por debajo de 40 miligramos sobre decilitro, es decir, LDLs muy bajitos. ¿Por qué? Porque esos deberían ser los niveles de un paciente que todavía no presenta ninguna lesión, ni ningún daño, ni ningún factor genético importante. Si por el contrario hablamos con respecto a la guía americana, entonces tendríamos que decir que un paciente tendría que tener unos niveles de LDL menores a 55. Entonces veamos la diferencia tan grande que hay entre un valor de 130 a un valor de 55. Pero lo que quiero ser muy específico y muy claro es que lo ideal es que todos los pacientes estén en este valor de 55 o menos, porque eso disminuye la cantidad de ateroesclerosis que yo presento, los niveles como tal de placa, de grasa sobre mis arterias. Eso se va a ir disminuyendo cuando yo tengo esos niveles de LDL en un paciente. Entonces, si yo tengo esos niveles de LDL y los logro obtener, estoy generando un cambio a nivel cardiovascular de mi paciente. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Es lo que nosotros, digámoslo así, buscamos cuando vemos un perfil lipídico o cuando queremos alterar un perfil lipídico, siempre buscando la mejoría del riesgo cardiovascular del paciente. Algunos dicen, eso del colesterol no importa, y vemos ahorita muchos videos en las redes que dicen que la cantidad de colesterol que yo puedo llegar a tener es, digámoslo así, irrisoria con respecto a muchos factores que son a su vez anabólicos, como por ejemplo el uso de insulina o los picos de insulina que se pueden presentar, y eso no es cierto. Si yo tengo unos valores de LDL superior a los valores de 190 que les comenté,
tengo que generar un cambio en ese paciente porque voy a terminar con un paciente en unos años con un riesgo cardiovascular aumentado e infartado a los 45 o 50 años y mi paciente tiene 30 o 25, porque fácilmente trae un perfil lipídico alterado desde su infancia. Normalmente hay pacientes que, como ya les comenté, las hipercolesterolemias tipo LDL elevado, pues vamos a tener un factor genético muy importante. Los factores genéticos no los puedo modificar, pero sí los puedo tratar, puedo buscar una mejoría en la calidad de vida de mi paciente. Tengo que buscar la forma de disminuir ese riesgo cardiovascular que de por sí el señor tiene desde que nace y llevarlo hasta un punto en el cual yo pueda generar un cambio o una evolución hacia la mejoría de esta persona. Es importante saber y conocer que en estos pacientes el tratamiento farmacológico es indispensable. Yo les digo a mis pacientes muy comúnmente, no tengo ningún problema en que se tomen las aguas aromáticas, lo que quieran con respecto a situaciones que puedan llegar a disminuir sus niveles de colesterol o triglicéridos. Hoy enfocándome en que pues hay personas que toman, por ejemplo, agua de papa para disminuir los triglicéridos, o sea, eso no tiene ningún sentido. O toman cerveza para disminuir los triglicéridos, o toman cerveza con azúcar para disminuir el colesterol, eso no tiene ningún sentido. Por ende, pues obvio les aconsejaría que no hicieran ciertos remedios o verificaran antes con su médico si quieren realizar ciertos remedios o fármacos de forma, digámoslo así, coloquial. Entonces, principalmente lo que quiero que me entiendan es que si un paciente tiene una alteración en sus niveles de LDL, es un paciente que requiere de manera obligatoria de un manejo farmacológico. Si mi paciente está infartado, si ustedes tienen un familiar que está infartado o presentó un infarto de manera reciente, son pacientes que tienen que tener en su manejo médico un manejo de estatinas, es decir, pacientes a los cuales se les formula atorvastatina, rosuvastatina, lovastatina, muchas más de la parte farmacológica, siempre tienen que estar presentes en el manejo médico del paciente con alteración cardiovascular que ya haya presentado un infarto, porque se ha demostrado epidemiológicamente que me genera una disminución de nuevos episodios, así como me genera una disminución de los niveles de LDL en sangre, logrando disminuir esa placa de ateroma que puede irse aumentando, y esos son cambios fleotrópicos que yo tengo que buscar en mi paciente, disminuir esos niveles de esa placa de ateroma para yo lograr que el paciente disminuya su riesgo cardiovascular. Entonces, importante, también dirigido muy hacia la parte médica y hacia la parte para que las personas que están con estos tratamientos lo entiendan. Los tratamientos con estatinas son como las gafas. Si usted en algún momento las requiere, jamás las va a poder suprimir de su vida diaria. Si usted requiere de manejo con estatinas, muy seguramente usted jamás va a poder dejarlo. No es algo que se deja a los 2 meses. Yo veo que eso es un manejo muy común que estamos implementando, cosa que en realidad no tiene ninguna evidencia. Si yo decido iniciar un manejo con estatinas en un paciente, el paciente tiene que saber que es un manejo que va a ser normalmente para toda la vida. El médico no tiene que suspender a los 2 meses que porque logró un control, como ya les venía explicando, que el perfil lipídico es algo que, por así decirlo, genera una motivación muy grande porque veo un cambio muy rápido en mi paciente. Entonces veo que mi paciente me mejoró a los 2 meses y ya le suspendo entonces las estatinas. Eso no tiene ninguna validez. Muy seguramente el paciente dentro de 2 meses usted le va a tomar otra vez el perfil lipídico y otra vez va a volver a salir alto, porque así como se logra bajar rápido, así mismo se logra subir rápido. Entonces, los pacientes que requieren de manejo con estatinas no pueden suspender las estatinas. No está indicado que se suspendan las estatinas. Quiero ser muy claro con eso. Pacientes que estén con atorvastatina, que estén con rosuvastatina, no pueden disminuir esa calidad que se está generando con este medicamento. Tienen que llevarlo de por vida.
Claro, me van a decir, hay factores externos que pueden generar que yo tenga que eliminar el uso de estatinas. Claro, tienen que ver principalmente con las edades de mi paciente, tienen que ver principalmente con el uso que yo le voy a dar, tienen que ver principalmente con diferentes factores que su médico simplemente es el que puede llevar a generar ese cambio. Hay alteraciones como tal farmacológicas por el uso de estatinas, pero ninguna que sea de gran volumen contraindica el uso de la misma. Entonces, tienen que tener muy en cuenta esta situación. Ahora, normalmente en las farmacias veo también que tienden a utilizar dos medicamentos que son bastante comunes, como son por ejemplo la atorvastatina con el gemfibrosilo. Cuando normalmente hacemos esta asociación podemos generar ciertos riesgos a nivel hepático, a nivel muscular, que son importantes, y estos medicamentos, aunque tienen, digámoslo así, definiciones o van dirigidos hacia una situación y otros hacia la otra, no pueden ir juntos en esa compañía de atorvastatina gemfibrosilo, rosuvastatina gemfibrosilo, porque me pueden generar, como les estoy explicando, lesiones a nivel metabólico, a nivel muscular y a nivel hepático. Entonces tengan mucho cuidado con el hecho de tolerar o buscar ayuda en ciertos sitios, porque normalmente no tienen que tener ciertas asociaciones. Entonces tengan mucho cuidado con esa situación, tengan mucho cuidado con el uso de los medicamentos que están suministrándose, para que no vayamos a tener complicaciones mayores y que todo se lo adjudiquemos al uso de estatinas, que son medicamentos que han disminuido el riesgo cardiovascular de gran importancia y que yo tengo que ir manejando y soportando para que mi paciente lo tenga muy posiblemente de por vida. Ahora, el uso de estatinas principalmente en pacientes que tienen un riesgo cardiovascular, en pacientes jóvenes, es diferente. Si yo tengo un riesgo cardiovascular, como les expliqué, el uso de estatinas tiene que hacerse completamente de por vida. Y además de eso, tengo que lograr una disminución de mis niveles de LDL. Si yo tengo un paciente con riesgo cardiovascular y, como les expliqué, lo ideal es tener valores por debajo de 55 cuando tengo un riesgo cardiovascular extremo, entonces significaría que si yo tengo prácticamente una LDL más o menos de 190, voy a lograr disminuir en un 50% mis valores de LDL. Eso me significaría prácticamente que quedaría con unos valores entre 90 y 95 LDL, aún así alejado de mi meta. Entonces, por eso es que vemos ciertas condiciones y ciertas evaluaciones que hace el médico para lograr disminuir aún más esos niveles de LDL, y utiliza ciertas asociaciones de medicamentos, como por ejemplo puede ser en estos casos el ezetimibe más la simvastatina, por ejemplo, son medicamentos que se pueden utilizar. Entonces el uso de ezetimibe puede llevar a que mi paciente tenga aún más una reducción de un 25%. Si aún así no logro llegar a las metas, que es importante llegar a metas de riesgo cardiovascular, sobre todo en los niveles de LDL, porque como les he explicado, esto aumenta el riesgo cardiovascular de mi paciente, entonces tengo que buscar otro tipo de medicamentos. En estos casos se llaman inhibidores de PCSK9, son un medicamento que está teniendo una gran evolución a nivel cardiovascular, disminuye los niveles de LDL, y al lograr yo encontrar esa disminución en esos niveles de LDL, pues disminuye el riesgo de que mi paciente pueda llegar a presentar un cuadro de infarto. Entonces, redondeemos todo lo que hemos dicho. Los pacientes que tengan riesgo cardiovascular, que tengan un factor importante a nivel de elevación de LDL, es decir, que estén en el primer grupo que les mencioné de hipercolesterolemia con LDL aumentado, son pacientes que tienen que tener un manejo predominantemente farmacológico si yo no logro metas. Lo ideal, obvio, disminuir el factor ambiental para lograr que mis niveles de LDL disminuyan, pero si tengo un factor genético de importancia, muy seguramente va a ser muy difícil. Y no es culpa del paciente, no es culpa de que se comió tal o X o Y cosa, es culpa de un factor genético. Ahora, si hablamos de la parte de las hipertrigliceridemias, sí tengo que conocer que son principalmente por factores secundarios que tienen que ver con el día a día de cómo nosotros fuimos criados, que tiene que ver con la forma en la que nos enseñaron a alimentarnos, que tiene que ver principalmente con el uso de carbohidratos refinados, de azúcares refinados, con la toma de bebidas gaseosas, con la toma de jugos principalmente. Entonces eso va a hacer que mi nivel de triglicéridos se eleve. Entonces, ¿cómo puedo afectar yo esto? Alterando de manera
tajante mi factor ambiental, en este caso el riesgo o la forma en la que yo estoy comiendo. Entonces ahí sí participaría mucho más el comportamiento de mi paciente. Entonces, colesterol LDL tiene que ver con un factor genético, parte de triglicéridos tiene que ver principalmente con un factor ambiental. Importante que ustedes lo conozcan. Ahora, importante, y esto quiero ser muy específico, la cantidad de aceite que se consuma en las dietas va a tener un impacto directo sobre mi LDL. ¿Cuál es el único aceite? El único que ha demostrado disminuir estos niveles de LDL y no aumentarlos por ningún motivo es el aceite de oliva. Absolutamente ningún otro aceite. Ahí no está el aceite de coco, el cual carece de evidencia, no está el aceite de palma, no está el aceite, todos los que su merced quiera mencionar, X o Y, no tienen esa cualidad, no la presentan, no tienen esas características de lograr mejorar mi salud. No se dejen llevar por las etiquetas ni se dejen llevar por los comerciales de que disminuye mi riesgo cardiovascular o que es sano para mi corazón. Eso es falso, es mentira. Es mentira que un aceite que compramos normalmente, que está en los supermercados de origen vegetal, tenga la característica de disminuir mi riesgo cardiovascular o que sea sano para mi corazón. Eso no es verdad, eso no es cierto. Lo único que me disminuye ese riesgo cardiovascular es el aceite de oliva, porque puede llegar a tener una evidencia de disminuir los niveles de LDL de mi paciente. Entonces, importante que sepan esto, importante que sepan que la cantidad de colesterol y triglicéridos que nosotros vemos normalmente pueden llegar a tener un factor genético importante y que no es culpa de mi paciente que tenga esta alteración. Entonces, no es bueno tampoco como siempre estar culpando a la persona por su alimentación, por X o por Y, porque ellos pueden incluso llevar una vida muy organizada en su parte alimentaria, pero aún tener niveles de LDL elevados o niveles de triglicéridos elevados porque tienen un factor genético importante. Entonces, si tienen factores genéticos importantes, hay que estudiarlos, hay que mirar con su médico respectivo cuál va a ser la forma en que vamos a entrar a generar esa disminución de ese riesgo cardiovascular, y si lo logro hacer, va a ser algo que su corazón se lo va a agradecer, sus arterias se lo van a agradecer, y vamos a disminuir la tasa de mortalidad a nivel mundial, porque recordemos que la principal causa de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, por favor, establezcamos un patrón importante en la alimentación. No nos dejemos llevar por las etiquetas o por lo que dicen principalmente los comerciales con respecto a que todo prácticamente resulta siendo beneficioso para nuestra salud. Cuanto aceite hay, eso no es cierto. Siempre principalmente traten de consumir aceite de oliva. Ahora, un punto importante que es otro que lo han como estigmatizado mucho, y es que no se puede realizar frituras con los aceites de oliva. Eso no es verdad. Es lógico que los precios de estos aceites son muy elevados y por ende pues no se pueden lograr hacer grandes consumos de alimento con esto. Entonces pues lo que vamos a encontrar en las calles, por ejemplo, pues nunca va a ser algo que sea beneficioso para su cuadro cardiovascular. Solo vamos a generar aumento de estos niveles de LDL. Entonces tengan mucho cuidado con esta situación, tengan cuidado con sus hábitos de vida, tengan cuidado con la cantidad de colesterol o grasas malas que pueden llegar a consumir. Siempre estén pendientes de esta situación. Por favor, si requieren el tratamiento farmacológico, no lo suspendan a menos de que su médico se lo indique por X o por Y motivo, pero tengan en cuenta que si ustedes están en manejo con medicamentos como les mencioné, como atorvastatina, rosuvastatina, ezetimibe, medicamentos como inhibidores de PCSK9, son medicamentos que muy seguramente va a requerir de por vida. Usted jamás los va a poder quitar de su dieta, de su vida diaria, no los va a poder eliminar porque su cuerpo ya los necesitó, y como les expliqué, si ya los necesitó, muy seguramente los va a necesitar de por vida. Espero que les haya quedado muy claro el tema. Espero que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la pueden hacer, y desde que las podamos contestar, vamos a estar muy atentos a cualquier nota o cualquier requerimiento que tengan. Muchas gracias.